por la invitación, ¿eh? Gracias por sumarte a este ciclo de charla que hemos armado con el Centro de Estudio. Y bueno, y gracias a todos los que han tenido ganas de acercarse a charlar y escuchar un poco, digamos, la visión de Rafael sobre este título que concertó con Sergio, que invito a que lo reproduzca, Sergio, si podés, por favor, porque yo estoy, como te digo, manejando. Pobreza y desigualdad, desafíos del siglo XXI. El título lo combinaron entre Sergio y Rafael. Nosotros siempre desde el Centro de Estudio intentamos acercar temáticas que por ahí no es fácil discutir o escuchar gente o personas que tengan recorrido, opiniones o historias o proyectos interesantes en relación a temas que por ahí no son necesariamente convencionales. Así que siempre nuestra preocupación de buscar en el margen que por ahí hay temas que no se discuten en todos los lugares que por lo menos nosotros entendemos que deberían discutirse. Y un poco de eso se trata estas reuniones que estamos haciendo. Y bueno, y el motivador obviamente que tiene que ver con el ciclo electoral en el cual está metido el país, donde estos temas muchas veces cobran relevancia o mayor atención. Así que, sin más, tengo mano, pero lo sé, Rafael, es una persona muy reconocida en la Argentina y en Latinoamérica, y la verdad que es un gusto tenerte acá. Así que toda tuya la audiencia, Rafa. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a usted por la invitación. La verdad que una invitación así, digo, me interesa porque me pone como a reorganizar mis ideas sobre algunas cosas, ¿no? Eso creo que está bueno, ¿no? Pone como a pensar otra vez de determinadas cuestiones. Yo en este momento estoy como provincial de los jesuitas de Argentina y de Uruguay. El cargo provincial es un cargo que dura un tiempo, dura 6 años, y tiene que ver con acompañar el trabajo que hacemos los jesuitas en Argentina y en Uruguay, ¿no? Entonces, estoy viviendo aquí en el Gran Buenos Aires, en una comunidad, en un barrio, en barrio Trujuy, que es un barrio limítrofe al distrito ya de Moreno, una zona bien popular, bien periférica. Y bueno, de aquí voy a visitar las comunidades nuestras, entonces tengo trabajo pastoral de base, digamos, y por otro lado tengo también el pulso del trabajo que hacen otros compañeros míos en otras periferias y en otras ciudades también, ¿no? Digo esto porque también uno habla desde donde vive, ¿no? Es decir, qué sé yo, la perspectiva que yo puedo compartir con ustedes hoy, y quiero compartir, está muy vinculada a donde vivo, las opciones que he hecho, las opciones que hacemos los jesuitas, y también desde mi propia fe, ¿no? De mi propia fe, como Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo que escribió el libro Teología de la Liberación, se publicó en 1971, Gustavo Gutiérrez ya tiene 90 años, y lo invitamos a dar una conferencia en la Universidad Católica hace unos 10 años. Y él dice, bueno, yo voy a hablar de lo de siempre, que es de Dios y de los pobres, dijo él, ¿no? Bueno, finalmente de eso hablo yo también, básicamente, ¿no? Que cuando uno habla de la realidad, está hablando también desde una perspectiva que tiene sobre lo de Dios y lo de los seres humanos, ¿no? Yo vivo acá en el Gran Buenos Aires y entonces eso también va a tocar bastante la perspectiva de lo que voy a decir. Acá en el Gran Buenos Aires nosotros tenemos 5 colegios parroquiales en zonas populares, ¿no? Tenemos 2 centros de educación no formal, uno de talleres que se llama Abataba y otro que es un centro de formación profesional para escuela de oficios.
Tenemos 4 centros de primera infancia, que serían una especie de guarderías también, barriales. Trabajo de microcréditos a familias emprendedoras aquí del barrio, con una organización nuestra que se llama Protagonizar. Trabajo con adictos en recuperación, con Hogares de Cristo, es el modo de trabajo que tenemos. Que bueno, que hay todo un trabajo que empezó con los curas villeros, bueno, nosotros tenemos acá y en la zona sur, en Quilmes, tenemos 2 parroquias en Quilmes, en la zona de Solano, y 2 parroquias acá en San Miguel. Tenemos varios comedores para adultos mayores y para niños, y una organización que se llama Redes de Amor, que busca dar contención y refugio, de hecho, a mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, y también trabajo de base, trabajo de catequesis pastoral, trabajo con grupos de jóvenes. Bueno, o sea que desde ese lugar voy a hablar yo, digamos, ¿no? Desde un recorrido en este lugar. Y también tenemos universidades, ¿no? La Universidad Católica de Córdoba, que tiene un espacio fuerte de reflexión sobre la realidad, el CIAS, que es el Centro de Investigación y Acción Social en Buenos Aires, que es un instituto universitario, que investiga particularmente los temas del conurbano bonaerense, desigualdad, pobreza, y la formación, el intento de formar cuadros políticos jóvenes, ¿no? Con otra mirada. Desde ese lugar, te digo, voy a tratar de hablar. Hay una mirada primera que es la de los números, que todos tenemos acceso, ¿no? Sobre la pobreza. Un 43% de personas bajo la línea de pobreza, que son 19,5 millones de habitantes, y un 8,1% de indigentes, es decir, 2,4 millones de argentinos y argentinas, ¿no? Claro, los números se dicen fácil, pero son personas, ¿no? Son personas, son familias. El sector informal, que ya equipara al sector formal de la economía, ¿no? Casi la mitad de los argentinos están en el sector informal, y eso implica, bueno, toda una serie de complicaciones a la hora de las jubilaciones y de todos otros beneficios sociales. El problema de la droga en los barrios, que cada vez es más, básicamente porque se está transformando en un modo de vida, que a un joven, si uno le quiere meter en la cabeza que tiene que ir a trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana, para ganar lo que gana en una semana vendiendo droga o llevando papeles de droga, es un problema. La educación, ¿no? Es otro de los grandes déficits de la situación social de desigualdad que genera, es decir, que más allá de la obligatoriedad de la escuela, cuando llega un chico nuestro a la universidad, tiene serias dificultades para poder acceder al sistema universitario. Es decir, el título que lleva es como un papel vacío, ¿no? Nos pasó una vuelta en uno de los bachilleratos nocturnos, una señora, los fines, que volvió y dijo, yo quiero cursar de vuelta. Dijo, no, señora, ya está cursado. Dice, bueno, pasa que no entiendo nada, voy a la universidad y no entiendo nada, ¿no? Como que algo me faltó a mí, ¿no? Bueno, digo, esta mirada, para datos, hay el Observatorio de la Deuda Social de la UCA da una buena perspectiva, porque sobre el tema vivienda, sobre el tema de acceso a posibilidades de trabajo, bueno, hay ahí, o sea, como datos, son esos. A mí me interesan como 2 miradas, ¿no? sobre esta realidad, que sí las voy a tomar prestadas de la Biblia. Hay dos textos que son 2 mitos, ¿no? Ustedes saben que la Biblia hay muchos textos que son míticos, ¿no? Son cuentos que intentan contar cómo somos, en realidad, los seres humanos, ¿no? E intentan dar explicación no a lo que pasó, sino a lo que pasa. Y uno de esos es de la saga de Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel aparecen como los 2 primeros hermanos de la
de la humanidad, la pareja de hermanos, y junto con los hermanos aparece el asesinato. Así que Caín mata a Abel, según la saga. La saga esta que está en el capítulo 4 del libro del Génesis, en el primer librito de la Biblia, ahí al comenzar, dice que Caín era agricultor y Abel era pastor. Con lo cual está elaborando que al principio había dos culturas diferentes, ¿no? Es decir, la cultura agrícola, que es la que había logrado hacer asentamientos sedentarios y empezó a generar cultura de ciudades, de pueblos, y la cultura nómade, el otro era pastor. El texto, como se sabe, se escribe cuando ya está organizada la sociedad está avanzando, por lo tanto, al que lo lee sabe que el agricultor Caín era mucho mejor considerado socialmente que Abel, como pastor. Los beduinos, que eran los pastores que llevaban el rebaño para un lado y para otro, eran tipos periféricos, vivían en la periferia de la ciudad, eran más pobres, eran considerados tramposos, eran considerados personas de no fiar, y los de las ciudades eran personas de fiar. Es decir, que el texto muestra como dos culturas de entrada, una cultura que podríamos decir más central y una cultura periférica. Y el texto dice que los dos van a ofrecer cultos diferentes. Uno ofrece los frutos de la tierra y el otro ofrece los frutos del ganado. Es decir, que el texto está diciendo desde el principio había diversa cultura y diverso culto. Y Dios elige, dice que bendijo y miró con agrado la ofrenda del más pobre, del que vivía en la periferia, de Abel, no de Caín. Le agradó, dice, la ofrenda de Abel. Como que, o sea, esta mirada de que Dios mira como más al débil, ¿no? Para intentar como rescatarlo. Y surge la violencia. Inmediatamente dice que Caín siente celos de su hermano, lo dice que salgan afuera y lo mata. Con lo cual el texto bíblico está intentando narrar algo que hoy es obvio, pero estaba silenciado o invisibilizado, y es que la violencia surge de los más poderosos sobre los más débiles. Es decir, la violencia viene de aquel que no puede tolerar que el otro tenga diversa cultura y diverso culto, y que lo asesina por eso mismo. El texto sigue diciendo que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Hay un filósofo judío, Emmanuel Levinas, que dice, que pregunta, que hace Dios, es obvio, que la pregunta parece una pregunta retórica, si Dios sabe, debe saber qué pasó con Abel. Pero él dice, en realidad la pregunta de Dios a Caín revela cómo Dios nos concibe a los seres humanos, como seres responsables, es decir, seres que tenemos que dar una respuesta por el otro, que somos humanos en la medida que somos capaces de responder por Abel, por el otro, y por el otro que está en la periferia. Y la respuesta de Caín es la respuesta que podríamos dar todos. Y yo, dice, ¿y a mí qué me preguntan, no? Yo no soy el guardián de mi hermano, dice él, ¿no? Guardián, traducción pastor. Yo no soy pastor, el pastor es mi hermano, como diciendo, yo me encargo de lo mío y no me interesa lo que le pasa al que está en la periferia. Así como vemos, el texto mitológico va describiendo no tanto lo que fue al principio, sino lo que puede ir siendo. Esta división social que genera la intolerancia, que esa intolerancia genera violencia, aunque a veces pareciera, por lo que se presenta en los medios, que la violencia viene de la periferia al centro, ¿no? Que son los pobres, los que son violentos, de donde viene la droga, de donde vienen los malandras, ¿no? Pero bueno, ahí el texto dice, bueno, acá parece que hay una violencia primera también, ¿no? Hay una violencia primera que excluye, que segrega, que es intolerante, que estigmatiza. Ahí dice que, bueno, que Dios le dice a Caín que él no va a permitir que siga la violencia, que ya nadie lo mate a él. Pero dice algo interesante el texto, que, bueno, que Caín se va afuera, se va de la presencia de Dios a un país y funda una ciudad y tiene un hijo, ¿no? Se casa con una mujer y tiene un hijo. A la ciudad y al hijo les pone el mismo nombre. El nombre es Hanuk o Enoch. Hablando con el rabino Marcelo Polakov, amigo mío, el rabino de Córdoba, me dice que la palabra esa, Hanuk, Enoch, significa educación.
que a su hijo le pone como nombre educación y a la ciudad le pone como nombre educación. Como si Caín comprendiera con el tiempo que el remedio a la violencia es la educación. Que en el fondo no hay manera de vencer a la violencia fratricida, a la violencia social, si no hay educación. Educación es eso, exducere, ¿no? Sacar de dentro, ¿no? Lo mejor de uno mismo, no es que le pongan a uno algo, sino que uno saque la mejor versión. Y educare, ¿no? Que es conducir. Pero bueno, el texto este me interesa mucho porque señala cosas que son de nuestra realidad social, ¿no? La estigmatización de un sector hacia el otro. La desigualdad viene no solo por diferencia de condiciones sociales o de oportunidades, sino también por un modo de mirar y de describir a los pobres como planeros, ¿no? Describir a los pobres como sospechosos de delincuentes, de describir a los que trabajan con los pobres como pobristas, ¿no? Hay digo, hombres públicos, políticos, que acusan a la iglesia o a los que están trabajando con los sectores populares de pobristas, ¿no? Es decir, que les interesa que haya pobres para seguir teniendo clientes, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con una cosa cultural, ¿no? Diversa cultura y diverso culto, dice, existieron al principio, y el rechazo de aquel que tiene diversa cultura, es decir, que se divierte distinto, que piensa distinto, que vota distinto, que ha tenido diversas oportunidades, ¿no? Y el texto mismo pone como un camino, la educación, de que hay que educar a Caín, no hay que educar al violento. Y entonces hay un camino de revisar y de mirar cómo abordamos la problemática social entonces, ¿no? ¿Desde dónde? No tener una mirada caínita que quiere resolver sacando a los pobres, que quiere resolver invisibilizando, y que es una pregunta para la gestión pública, para la política, ¿no? Por otro lado, cómo ayudar a resolver los problemas sociales también, que es la otra pregunta, el desde dónde. Hay un texto también ahí, que es el mito de la Torre de Babel. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Dice que Dios le había dicho a los seres humanos que poblaran la tierra, pero sin embargo vuelven, se juntan todos y dice, vamos a hacer una torre para que nuestro nombre perdure para siempre, ¿no? Y para llegar al cielo. Y cuando empiezan a construir, la torre es tan alta que dice, finalmente Dios les confunde las lenguas y ya nadie se entiende. Y uno dice, y las palabras ya no significan lo mismo, y a partir de ahí entonces dice que se dividen y dejan de construir la casa común, dejan de construir la ciudad común. Esto de Babel, como de que ya no le llamamos de la misma manera a las mismas cosas. Las dificultades que tenemos de entendernos cuando hablamos ¿no? Más allá de incluso de las cuestiones del lenguaje inclusivo, que ya que no me meto en esa historia, pero que ahí hablamos cuando decimos trabajo, bueno, ¿qué es trabajo? ¿No? Cuando estamos hablando de educación, ¿desde dónde miramos lo que miramos? ¿No? John Sobrino, en su libro Cristología desde las víctimas, La fe en Jesucristo se llama, y el subtítulo es Cristología desde las víctimas, un teólogo de la liberación, dice en su introducción que podríamos como dividir la realidad, la humanidad en dos grandes grupos, ¿no? Los que damos la vida por supuesto y los que no dan la vida por supuesto. ¿Qué significa esto? Los que damos la vida por supuesto somos aquellos que nos levantamos a la mañana y si no nos pisa un camión o nos parte un rayo, llegaremos al final del día sin mayores dificultades. Porque si tenemos un problema de salud, podemos ir al médico, si tenemos alguna dificultad legal, tenemos, no sé, un abogado o un amigo abogado, si tenemos un problema financiero, al contador, vamos a conseguir, vamos a llegar al final del día. Pero hay otros que no dan la vida, por supuesto, y que son aquellos que se levantan y a lo mejor los matan en un tiroteo en el pasillo por ajuste de cuenta. O tienen deuda y vienen los acreedores y les muelen la palo y les parten los huesos. Y que, bueno, si caen enfermos tienen que ir al hospital público y a veces los atienden y a veces no, y a veces se mueren de enfermedades evitables, ¿no?
Digo, acá nosotros hemos tenido una chica que se ha muerto de una peritonitis, ¿no? Casi prenden fuego el Hospital San Miguel hace poco por un chico que también murió de una infección bueno, 4 veces fue la madre al hospital y 4 veces la mandaron de vuelta a la casa y cuando ya fue, el chico tenía una infección generalizada y se murió. Bueno, dice, de acuerdo al lugar que uno esté, de los que damos la vida por supuesto o los que no dan la vida por supuesto, es como uno mira las cosas y las cosas significan distinto. Me detengo un poquito en esto. ¿Qué significa para nosotros educación? Bueno, para nosotros que damos la vida, por supuesto, ha significado recorrer sin mucha dificultad el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y probablemente el nivel universitario. Y tener un título y una posibilidad de trabajo. ¿Qué significa para alguien que no da la vida, por supuesto, que vive en estos barrios, hacer la palabra educación? Y significa una escuela donde a lo mejor tiene suerte y además de darle de comer, le dan clase varios días al año, pero lo más probable es que le den muchos menos días que si vamos a la escuela privada. Que cuando tenga el título le servirá a lo mejor para ser repositor en Carrefour o en el Coto, pero muy difícilmente le sirve para seguir en el sistema universitario y tener éxito en el sistema universitario. Educación significan 2 cosas diferentes, para nosotros y para ellos, ¿no? Justicia, ¿qué significa para nosotros justicia? Bueno, significa que si tenemos un problema judicial, probablemente tengamos amigos abogados, podamos costear un proceso, entender lo que estamos leyendo en un edicto judicial y salir adelante. ¿Qué significa para alguien que no da la vida, por supuesto? Y significa que probablemente vaya en cana, ¿no? Las cárceles están llenas de pobres. Y significa que, bueno, que si consigue, bueno, tendrá que tener el abogado que le da el sistema judicial, porque no va a tener dinero para, y si tiene el dinero para hacerlo, va a quedar en la miseria, porque el abogado le va a comer el hígado. Entonces, significan 2 cosas distintas, justicia. Para nosotros, personas religiosas, digo, para mí, como cura, Dios significa cosas diferentes, ¿no? Para alguien que da la vida, por supuesto, Dios puede ser un artículo de lujo. Para los pobres suele ser un artículo de primera necesidad, porque es el único que está al lado de ellos siempre. Entonces, de acuerdo al lado, al lado de donde uno está, las cosas significan cosas diferentes. Y por lo tanto hay que tener una sensibilidad para el proceso en donde nos arrimamos a la realidad de aquel que está en la situación de desigualdad. Para intentar comprender cómo mira la realidad esa persona. Las soluciones muchas veces vienen desde tecnócratas que piensan la cosa desde los libros, desde la universidad, que está bien, pero no entienden la realidad como la mira la gente. Y por eso muchas soluciones fracasan. Nosotros cuando estábamos en la Universidad Católica, fuimos a nuestro hogar 3, un barrio allá en Córdoba, barrio periférico, mucha dificultad. Nosotros trabajábamos ahí, atendíamos la capilla, trabajábamos con la gente, pero bueno, fuimos con la universidad y fuimos con los abogados, los pedagogos, todos para trabajar, porque nos habían llamado, y doña Gina, una señora de ahí, nos marcó la cancha de entrada, nos dijo, con sus conocimientos, pero con nuestras ideas. Estuvo perfecto, como diciendo, bueno, ustedes tienen los conocimientos, que es lo que a nosotros nos sirve, pero nosotros tenemos ideas de qué es lo que nos pasa y cómo podemos empezar a encontrar soluciones. Sí, con sus conocimientos, con nuestras ideas. Voy a leerles brevemente, un texto que es un poquito largo, pero da para escuchar, de Rodolfo Kusch, pensador argentino. Francisco lo ha citado algunas veces. Pensador realmente notable de la Latinoamérica profunda, y que da una idea sobre esto de las soluciones que puede proponer la política a los problemas de la gente, sin tener en cuenta la perspectiva de aquellos que no dan la vida, por supuesto, ¿no? Lo leo brevemente, dice así, ¿no? Dice Rodolfo Kusch, recuerdo cierto episodio cuando conocí a José Mamani. Era un campesino de la estancia Collana cerca de Toledo. Estaba acodado sobre la pirca de adobe y miraba hacia lo lejos mientras nosotros lo acorralábamos a preguntas. Y ahí estábamos, por una parte nosotros como universitarios, manteniendo cierta objetividad, y ellos, Mamani y su hijo, convertidos en un objeto digno de estudio. Había 1 metro de distancia, pero que adquiría una alta significación. Era la distancia de una cultura a la otra.
Se diría que el abuelo, a raíz de nuestras preguntas, lentamente iba penetrando zonas de olvido de donde sacaba el dato que necesitábamos. Así nos contestaba sobre el Aini, sobre el Ayú y mil cosas más. Pero la verdad es que no quería hablar. Ahí, pese a todo, parecía estar diciendo para sí, la sementera y la lluvia es mucho más importante. Dijo incluso que había unas papas muy grandes en otra época, pero hoy ya no. Se diría que el mundo hubiera envejecido con él, pero que era su verdadero mundo. No valía la pena seguir preguntando. Él mismo nunca había tomado conciencia de sus costumbres. ¿Quién sabe de dónde vendrían? Solo había que cumplirlas. Así fue que alguno de nosotros tomó la ofensiva y preguntó por la bomba hidráulica. Su rostro se volvió más imperturbable. Parecía intuir que algo de cierto debía haber en eso de la bomba. Ahí aprovechamos. Era al fin y al cabo nuestra especialidad, esa que consiste en recomendar cosas. Eso hacemos los universitarios. Había varias instituciones que podían ayudarlo. Seguramente, poniéndose de acuerdo con otros vecinos, podrían comprar una bomba hidráulica con las cuotas de todos, la pagarían al cabo de cierto tiempo. Miré en torno, la puna era seca y árida, las ovejas flacas. Era una causa suficiente para comprar la bomba hidráulica. Ella le va a engordar los ganados, le decíamos. Le va a favorecer, hágalo. Vaya a Oruro, en Bolivia, visite la institución del caso. Ya no quedaba más nada por preguntar. No fuimos. ¿Qué pensar del abuelo? Quizás el hijo lo está convenciendo ahora y le dirá, abuelo, estamos en otra época, los gringos tienen razón, esas cosas hay que hacerlas. Pero el abuelo sacaría un poco de coca y challaría su alcohol y no contestaría. ¿Qué pensar? ¿El abuelo pertenece a un mundo donde la bomba hidráulica carece de significado? Entonces hay una frontera entre él y nosotros, esa que se marca con el silencio y se incrementa cuando el abuelo no compra la bomba hidráulica. Nuestros utensilios no pasan así nomás al otro lado. Realmente estamos a punto de decir indio bruto. Pero ¿qué pasaría si no lo decimos? He aquí el problema. Sin utensilios, ¿qué hacemos? El abuelo por lo menos recurre a un rito y nosotros descendemos un poco al despojo. El abuelo, al rechazar el utensilio, se mantiene en un nivel cultural de egipcio o chino, cerca de 4000 años atrás. Y nosotros, pues he aquí la cosa. Sin el utensilio, ¿en dónde nos colocamos? Y ya no es el yo que decide y acciona y ofrece bombas hidráulicas, sino que es algo muy anterior, casi por debajo del yo. Ahí aparece nuestro acumulativo y desesperado para mí. Ahí no tenemos más que decir indio bruto. ¿Por qué? Porque el insulto es el recurso mágico para modificar la realidad. Y además porque al advertir nuestro despojo, ya no somos nosotros los que modificamos el mundo, sino al revés, el mundo nos ha modificado a nosotros. El insulto es el recurso para modificar el mundo, pero es cuando ya nos sentimos atrapados, casi como en una matriz. Es como si dijéramos, mire abuelo, nos han enseñado que una bomba hidráulica es importante. Le exigimos que la acepte. Si no lo hace, piense, ¿qué haremos nosotros? Es como que cuando nos sentimos psíquicamente cuando nos echan del empleo, porque ya nada somos al margen de la acción, apenas lo que el padre y la madre quiso hacer de nosotros con la herencia de la familia. Los fulanos somos así, decimos, pero es inútil. Aquí no sabemos qué decir. Ahí odiamos al mundo entero, realmente tenemos miedo, un miedo ante un mundo y un afán de amparo. Ahí ni siquiera tenemos un ritual, porque siempre nos hemos reído de ellos. Ahí estamos, en suma, quizás mucho antes de los 4000 años de evolución, sin yo, sin hacer, solos y peor aún, sin poder encontrar dioses caídos con quienes codearnos. Por ahí decimos quiero saber la verdad, pero es inútil, nadie nos responde. Por eso al saludar a un campesino es como si saludáramos una parte de nosotros mismos que no hemos superado. ¿Y la historia? Pues no ha pasado. Usufructuamos la historia cuando escribimos bombas hidráulicas o grabadores. Pero detrás estamos nosotros con 4000 años de retrasos, antes que el abuelo aquel. Esto interesante de Rodolfo Kusch, nuestra relación con la tecnología finalmente, y cómo encaramos nosotros desde nuestra mirada, universitarios al fin, la resolución de los problemas de desigualdad y de pobreza, ¿no? Desde donde se pueden adoptar políticas que de algún modo incorporen la mirada de aquellos
que son los supuestos beneficiarios. John Sobrino habla de un entrecruzamiento de horizontes, utiliza un término alemán esto, pero que en el fondo dice, sí, no hay más remedio que hacer un entrecruzamiento de horizontes, que dejarnos iluminar por el modo que tienen aquellos que están excluidos, para comprender cómo poder dar soluciones que incorporen otra mirada, esa otra mirada cultural, que de algún modo subsanen la violencia de Caín, que nos hace mirar al otro como alguien que por ser distinto es peligroso. Ya digo, esta es una mirada sobre cómo aproximarnos a la realidad, un camino posible, que pueda llegar a soluciones que sean duraderas, ¿no? Que puedan ayudar a generar espacios donde... Es válido esto para universitarios, para los políticos, para nosotros las iglesias, para las organizaciones sociales que trabajan en ONGs que están intentando dar algún marco y algún progreso a las situaciones de desigualdad y de injusticia, ¿no? El poder articular una mirada que incorpore a los beneficiarios, ¿no? Yo decía que nosotros trabajamos para el tema de las adicciones con este sistema del Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo es un método que no mete al adicto, al que tiene problemas con adicciones, en una rehabilitación directa. Empieza con centros barriales, donde se recibe la vida como viene, es decir, donde vienen como vienen, a veces, bueno, reinciden y después recién hay un espacio de desintoxicación y luego hay un espacio donde vuelven a vivir en comunidad, pero llevados adelante por un exadicto. Y en todo el caso hay mujeres del barrio, las madrazas le llaman, que son las que acompañan. Si no se lo saca para rehabilitarlo y se lo vuelve a poner, porque finalmente lo que vuelve a ocurrir es que vuelve al mismo contexto, sin armas, ¿no? Sin armas que necesita para defenderse, y se hunde. Bien, yo diría como aproximaciones estas ideas que he compartido con ustedes, ¿no? Que tienen que ver, ya digo, desde dónde hablo, desde dónde miro la realidad, pero que en el fondo también la convocatoria es a ponerlo del otro lado para mirar la realidad, ¿no? Uno obviamente mira desde su historia, su perspectiva, su modo de lo que ha recibido, pero el poder mirar desde la otra perspectiva la realidad también hace que uno comprenda mejor y pueda incluso encontrar caminos de reconciliar grietas, ¿no? Hay un texto de Isaías de hace 700 años, de 700 años antes de Cristo, que Isaías dice... Cuando habla de qué es lo que le agrada a Dios, dice, lo que le agrada a Dios es que uno saque que uno libere a las personas de los yugos, que uno comparta el pan con el hambriento, que no se cierren de la propia carne. Dice, si haces eso, te llamarán reparador de grietas, dice, ¿no? 700 años antes de Cristo, ¿no? Si te preocupas de aquel que necesita, tal vez seas un reparador de grietas. La reparación de esta grieta social también, que está muy marcada por el odio, también creo que implica un ser capaces de ponernos y asumir la perspectiva de aquellos que a lo mejor no dan la vida, por supuesto. Eso siempre amplía la mirada y amplía el corazón. Bien, dejo aquí y compartimos algunas reflexiones o reacciones, lo que a ustedes les parezca. Sí, por supuesto, Rafael. Están todos invitados a hacer preguntas. Para que las puedan hacer, les pido que levanten la mano, cosa que los podamos ir ordenando si quieren hacerla. Yo digo, ya que mientras levantan la mano, yo tengo es como una preocupación en realidad, que es de índole personal en esta materia, y después de escucharte es como que reafirma mi inquietud. Y yo digo, el mundo, y ahí también con el tema de las historias, ¿cierto? Hablando no solo como profesional universitario, como vos lo decís, en cuestión como si fuera clase, digamos, en la cual asistimos, o participamos, o pertenecemos, sino también como historia personal. Y yo digo, hay como dos elementos de esta época del mundo, y pongámosle el siglo XXI para hacer
honor al título, ¿cierto?, del encuentro, y que tiene que ver con un tema de escala, ¿cierto? El planeta, hoy somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, eh, a comienzo del siglo XX éramos aproximadamente 1.000. Digamos, hay un tema de escala, de volumen, que tiene que ver que obviamente eso dificulta los procesos de convivencia, etcétera. Y hay otro problema adicional que es la urbanización, es decir, y no lo digo en el sentido de ir a la urbe, ¿cierto? Y los beneficios que eso implica o por qué la gente va. Lo digo en el Claro. sentido de disolverse comunidades más pequeñas en la participación. Y ahí yo mezclo dos cosas, ¿cierto? Mezclo mi historia, yo vengo de un pueblo de la Pampa Húmeda, un pueblo que cuando me he criado debe haber tenido aproximadamente 6.000 habitantes. Yo siempre le digo a mis amigos urbanos, bueno, que en las comunidades chicas no hay indigencia, no hay marginalidad. En las comunidades chicas hay pobreza, y hay clases sociales, y hay status quo, eso sí, pero no hay marginalidad e indigencia, porque nadie en una comunidad pequeña va a permitir, más allá de la formación que uno tenga, más o menos cristiana, más o menos humanista, pero no tiene sentido permitir que alguien pase hambre, pase frío, o no asista a algún servicio social básico que puede ser desde una iglesia hasta tomar clases, ¿cierto? Y desborda, por lo menos en mi época, el empleo, digamos. El empleo era como un pan por ahí que se dividía, no necesariamente estaba atado a la productividad. Cuando esto se escala, inclusive en la comunidad de la cual yo vengo, ya no es una comunidad de 6.000, tendrán 13.000, serán ahora 14.000, y ya empieza a tener otra complejidad, digamos. Cuando uno sube un poco más y ya va a comunidades de 50, 70.000 o 100.000, bueno, ahí hablo también por cuestiones familiares, comunidades que eran de 50, ahora están cerca de 100, empiezan a tener otras problemáticas, que tiene que ver con eso de ya no reconocerse. La gente lo verbaliza diciendo, ya no sé, no conozco las caras. Si los veo Ujú. pasar, no sé quiénes son. Se deja de saludar la gente. Entonces digo, este es un problema que tenemos la humanidad por estos tiempos, ¿cierto? Tenemos 8, 10 veces, 15 veces más de personas y tenemos una tendencia a agruparnos en comunidades muy grandes. Algunas son realmente desbordantes. Bueno, vos que estás en el AMBA lo sabés bien. Los que Sí. estamos en Córdoba ya es una escala que se torna inmanejable, donde ya nadie conoce más bien cuáles son los barrios, las zonas. Bueno, en el conurbano tenés las localidades, tenés, viste, las áreas. Empieza a haber como un desconocimiento. Detrás del desconocimiento, bueno, como en otra época, aparece el temor, la duda, la desconfianza. No es fácil tender puente. Digo, te lo planteo como, digo, capaz que no tenés ninguna respuesta de nada, pero digo, simplemente es una inquietud que comparto y bueno, invito a ver si sirve de disparador para que participen. Está bueno, Diego, gracias. Sí, sí, Diego, has planteado, me parece muy bien, la complejidad de las grandes urbanizaciones. Yo creo que Latinoamérica es el continente que tiene mayor concentración en urbes, ¿no? Del mundo, como subcontinente. Yo no sé si el 89% de la población está en ciudades grandes. Eh, lo cual muestra un poco la cuestión de cómo se escala la cuestión de la desigualdad. Eh, sí, yo creo que ahí, y eso implica que las soluciones son complejas, ¿no? Donde participan muchos actores sociales, no solo, o sea, que la política puede articular, pero sin las empresas no se puede, sin las iglesias no se puede, sin las organizaciones sociales no se puede, sin los sindicatos no se puede. Es decir, que hay una serie de articulaciones que hay que hacer que son cada vez más complejas, claro, porque cada uno tiene sus intereses. eh, y eso genera también otra, sí, bueno, otra serie de negociaciones. Sí, se va complejizando con la cantidad y con la agrupación, eso está bastante claro. Por otro lado, se genera siempre, y particularmente desde la política, la ilusión de la cercanía, ¿no? Los candidatos siempre aparecen cercanos al lado de la gente, ¿no? Porque es lo que buscamos finalmente, ¿no? Que la solución de los conflictos parta de lo más cercano, ¿no? Y digo, qué sé yo, la gente al intendente lo conoce y lo vota o no lo vota y lo ve ahí. Al gobernador lo tiene mucho más lejos, al presidente mucho más, ¿no? Eh,
Pero sí, yo creo, coincido en la complejidad de los procesos y que por lo tanto implica una complejidad más de actores a los que hay que sumar en el camino de intentar ¿no? resolver algo, ¿no? Resolver problemas estructurales, ¿no? de infraestructura o de educación o de cuestiones salariales o de trabajo, ¿no? Sí. Digamos, sí, yo creo que sin duda ahí ese es un tema de que muchas veces, y aparte por haber visto las políticas, a veces fracasan por no entender esa complejidad o abordarla con herramientas de otro momento, digamos, ¿sí? Y bueno, y te enfrentás a una realidad que es mucho más voluminosa, pero por mucho, porque digamos, los encuadres, digamos, del trabajo en materia de políticas públicas no tienen mucho de moderno en esta materia. Si vos escuchás, digamos, ahí sí hablo ya de la parte mía profesional, a mis colegas los economistas, en materia de creación de empleo, de mejorar la productividad, digamos, de aumentar la torta, como se dice, después está la parte de distribuirla, pero en realidad no ha habido grandes innovaciones en materia intelectual, es decir, eh, pensamos muy parecido a fin del siglo XIX, principio del XX, no más que eso. Y sin embargo, eh, el proceso, digamos, que tenés que enfrentar es un proceso donde tenés que coordinar un volumen enorme de actores y con esta aglomeración que yo digo que hace que sea mucho más difícil transmitir, ¿sí? Porque no es lo mismo una política que se transmite en 10 lugares que tienen 10.000 personas que de pronto tener 100.000 personas juntas y las tenés que coordinar, digamos, tiene una complejidad diferente porque se amontonan, se pelean, se empujan, digamos, de la otra manera negociás con 10 a lo sumo, bueno, esos 10 transmitirán y algunos se desbocará, pero ordenaste 8 de los 10, digamos, entonces tenés un problema en 20.000 aislados, en cambio, cuando lo tenés todo junto es muy complejo, digamos, esto, digamos, aparte creo que se ve, ¿cierto? Se ven en las manifestaciones, en el reclamo, en el conflicto. Eh, y en particular en el caso nuestro de la Argentina, antes de ayer, tomé un café con un amigo que yo me había olvidado, me decía que cuando terminó el gobierno de la Alianza, la cantidad de programas sociales que habían eran 180.000. Con esto no estoy diciendo ni que sean mucho ahora ni nada, hay una realidad descriptiva. Eran o sea, cuando asume Dualde, sería en esa ventana, eran 180.000 programas sociales. Al lado hubo un montón de cuestiones, ¿no? Yo no voy a entrar porque no se trata de una discusión política esta, pero digo, es un dato que a mí se me había borrado, un dato que lo tenía muy fresco, y claro, yo digo, claro, es una complejidad, o sea, estamos hablando de hace 20 años atrás, no estamos hablando de 22, no estamos hablando de hace un siglo. Sin embargo, el pensamiento de organización o estructuración de eso, vuelvo, yo insisto, tiene un pensamiento viejo muchas veces. Un pensamiento que está reñido de cómo hoy se produce, se trabaja, se distribuye, ¿cierto? Y si esto, digo, y con esto termino, le agregamos esto de la aldea global, porque digo, esto que estamos haciendo nosotros ahora que es un beneficio, ¿cierto? Poder charlar, digamos, no importa dónde estemos y tener una charla como si estuviéramos casi presentes físicamente, por lo menos desde el punto de vista del contenido. Pero bueno, esto agrede a todo el planeta, es decir, se replican comportamientos o se aprende cosas que por ahí no están buenas que se aprendan. Siempre yo tengo una anécdota que me la contó alguien que vivió en la comunidad de Trujuy cuando se fundó, digamos. ¿Sí? Que no sé si vive todavía, que es Juan María Helion, digamos. Que era miembro de la comunidad fundante de Trujuy. Después él se fue, creo, de la comunidad, pero en la década del 70. Y él tenía una La anécdota. comunidad tierra, esa que estaban, Claro, sí, sí. Sí, ya sé Sí, quién es. Tienen unas casitas sigue existiendo esa comunidad. sigue existiendo. Bueno, Juan María tenía una anécdota histórica, que decía que cómo es que yo se le contó a algunos amigos que Mao Zedong se enteró 2 años y medio después que la reina de China había muerto, cuando Mao Zedong era maestro rural, sería maestro campesino. Entonces, ¿cuál es el simbolismo? Si Mao Zedong de tonto no tenía nada, evidentemente, ¿cierto? No importa que uno coincida o no con su idea, pero bueno, era un tipo evidentemente mucho más informado que por lejos que el promedio chino. Sin embargo, él se enteró que la reina de su país había muerto 2 años y medio después. O sea, este tema de la información y
cómo acceder y la velocidad y qué hacer. Digo, ese mundo hoy no existe más, no existe más en absoluto. Y esta mañana venía escuchando en la radio que los chinos están por regular para los niños las redes sociales como un estado totalitario, actúan obviamente, ¿no? Como un estado Sí. democrático. Ellos lo pueden hacer. Claro, entonces le van a debajo de los 8 años, 40 minutos por día, entre 8 y 16 años, creo que es 1 hora y media por día, y, y nada, y después en horario de 22 horas, 6 de la mañana pagado, con autorización del padre, todo un sistema de control de un estado policíaco, obviamente, pero bueno, ante el problema que tienen respecto del tema de la información, la toma de decisiones, cómo afecta a la juventud, a la niñez, digamos, de cosas que no tenemos ni entender muy bien nosotros cómo va a repercutir en el futuro. Uno de los argumentos que razonan con un argumento muy industrialista a lo chino, digamos, a esta idea como previa a esta etapa del mundo occidental, pero válida hasta hace 50 años en Occidente, es que la mano de obra no va a tener las capacidades suficientes para reemplazar la mano de obra que se le va a retirar. Ese es uno de los argumentos que tienen, que eso agrede su proyecto de nación y de Estado. Pero digo, estos temas, si no se discuten, es muy difícil, me parece, gestionar estos problemas de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Es muy complejo, digo, yo la verdad lo digo del sufrimiento, no lo digo desde el confort, sino lo digo, es una macana absoluta. Ahí, Guille, ¿querés leer lo que dijiste, Guille? Porque yo estoy con el celu, vos, Sergio, léelo, vos, Eddie. Yo no puedo leerlo con él. Ahí lo leo yo. Dice, el Guille dice, es razonable que la escala profundiza los conflictos por intereses y percepciones diferentes y contrapuestas. El desafío es intentar profundizar redes de coincidencias de valores básicos innegociables, como la igualdad y la libertad, donde el criterio de justicia y orden representan las grandes variables dinámicas a conciliar, empoderando el poder legítimo, entre paréntesis, democracia líquida. Sí, yo ahí creo que hay toda una historia, ¿no? Sobre que al menos en la gente uno lo percibe, y ha habido un debate, me parece, social y en los medios sobre este tema, hasta dónde llega, el Latino Barómetro dice que en Latinoamérica está desglosado en varios países, ¿no? Pero dice que el 47% le da lo mismo si hay autoritarismo o hay democracia, siempre y cuando se le resuelvan sus problemas. Y ese porcentaje ha ido creciendo. Ha ido creciendo en muchos países. Nuestro país es uno de los que está más bajo, porque nosotros hemos tenido la dictadura y todavía está fresco. Pero hay muchos países donde incluso ya llega a superar la mitad de la población que sostiene que mientras le resuelva sus problemas, no importa si es democracia o autocracia o lo que sea. Explica, bueno, cuáles son algunos de los desafíos de la democracia, ¿no? Es decir, la democracia que no termina de resolverle los problemas a los sectores más favorecidos, finalmente es cuestionada, porque de los sectores más populares dicen, bueno, ¿de qué me sirve que nosotros podamos votar si finalmente no se van a resolver los problemas, ¿no? ¿De qué me sirve la independencia de los poderes si finalmente no vamos a poder llegar a fin de mes, ¿no? Creo que hay un debate de ampliar justamente la democracia de una manera que se haga más compleja y que represente más complejamente los problemas reales, ¿no? Y los actores reales en la resolución de cuestiones. Ya no digo en lo macro, sino en la diaria, ¿no? En la resolución de problemas de trabajo, de oferta, de perspectivas de futuro en la educación, ¿no? Creo que hay un debate interesante, me parece, entre las fuerzas políticas, las fuerzas sociales,
bueno, democracia con justicia social, y eso implica un replanteo de determinadas cosas, ¿no? Freud decía que hay 3 cosas que no se pueden: educar, gobernar y psicoanalizar, ¿no? Porque el ser humano tiende al caos en todos sus aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, gobernar ese caos, o de algún modo gestionar ese caos es complejo, ¿no? Es complejo. Digo, a veces uno repetimos como mantras, ¿no? Frases o cosas que bueno, dice también, pero ¿qué significa eso, no? ¿Cómo eso se puede, asume la complejidad de lo real? Yo me acuerdo una vuelta ahí en Córdoba, cuando estaba en la universidad, estaba todo el tema del basural en Hogar 3, ¿no? Ustedes conocen ahí de la cuestión, que había, el intendente había decidido poner el basural delante que está todavía, ¿no? Ahí frente a Hogar 3, Piedras Blancas, el lugar. Bueno, nosotros estábamos con la gente del barrio, estábamos defendiendo los intereses de la gente del barrio, yo como íbamos ahí, bueno, y habíamos puesto gente nuestra a trabajar, y hubo un corte de ruta. Pues yo había hablado en ese momento con los concejales que iban a ir al barrio, y yo fui al corte de ruta, fui a hablar ahí a la gente, decir, che, bueno, vamos a sentarnos a hablar con esta gente. Y yo estaba tratando de ayudar a la gente, pero se acercó un carnicero que era un líder del barrio que yo ni conocía y me recontraputeó ahí enfrente de todo el mundo, y la gente le dio bola al carnicero y a mí no. Yo venía tratando de ayudar y mucha gente me conocía, ¿no? Yo dije, bueno, yo acá un error he cometido, y es que no entiendo el entramado social acá, y cómo tendría que hablar primero con el carnicero que estaba ahí en el corte y que después me puteó y se fue. Digo, esta cosa de algo que incluya a la mayor cantidad de actores posibles, creo que es algo como desafío de las democracias, me parece, ¿no? Guille, ¿querés comentar lo que escribiste? Porque el Guille volvió a escribir algo. Ah, muy bien, tenemos. Acá está, sí. Está loco Guille por texto. Se ve que no puede hablar. No, perdón. Sí, casualmente. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No, nada. Me parece que hay cuestiones complejas que necesitan actitudes e intervenciones simples. Por eso para poder resolverlas. Y por eso hacía mención a cuestiones básicas de entendimiento común, que generalmente decía que la empatía, el sentido común, el compromiso y la buena fe suelen ser suficientes para resolver situaciones complejas, ¿no? Muchas veces los seres humanos hacemos más difícil y más compleja nuestra vida, generalmente limitándonos a través de nuevas normativas, de nuevas costumbres que hacen que nuestra vida sea más compleja y más complicada. Y quizás algunas de ellas solamente se necesiten resolverlas de la manera más simple, ¿no? Eso, nada, es como complemento a lo que vos bien mencionabas, Diego, como disparador, que coincido plenamente, por eso había refrendado con el primer texto, que la escala indudablemente profundiza estos conflictos y hace que, digamos, las sociedades vayan fragmentándose de una manera muy inesperada, ¿no? Nada, eso. Ah, bueno. Y aparte me parece como que hay datos que han llegado para quedarse, ¿cierto? O sea, muchas veces uno está enemistado con la realidad, y con la realidad uno no se puede pelear, digamos, hay que tratar en todo caso de transformarla, o uno se tiene que adaptar, ¿sí? Que un poco una reflexión libre o interpretación de lo que leías, digamos, hace un rato, ¿cierto? Sobre Mamani y los tecnócratas en ese momento, digamos. Pero digo, hay datos que son de la realidad, entonces yo digo, como sabemos charlar con Sergio, digamos, la gente tiene que morfar, digamos, hablándolo en argentino, en cordobés, o sea, sobre eso no hay duda. Y yo diría, también tiene que tener un techo y un cobijo, o sea,
esos son acuerdos básicos. El tema es que hay que ponerlo sobre la mesa y después se discutirá, no sé, qué otro tipo de incentivos o estímulos, pero me parece que los acuerdos positivos, los negativos son, bueno, el combate a la droga, el combate a la delincuencia, obviamente, eso tiene que ver para proteger la convivencia de calidad, ¿sí? Pero los acuerdos positivos, a mí me parece que a la política le cuesta, digo, es como que ahí ya no quiero meterme ahí porque sé que si avanzo un casillo más entrar en una discusión que no es la que quiero participar, que es el de la Como en la grieta. veda electoral. No, claro, pero digo, pero tiene que ver como que hay temas que no se pueden acordar o ponerse sobre la mesa, acordarse porque hay como una especie de apropiación de un lado y de otro. Claro. Y es una estupidez, porque yo digo, la realidad está ahí, es como esto que yo decía, los planes sociales eran 180.000 y ahora no sé cuando son 2 millones, bueno, no sé, vos sabrás mejor, pero digo, está en otra escala, es como querer comparar, digamos, la cantidad de población ahora con comienzo del siglo XX, o sea, es otra escala, ¿no? Es un dato. Uno puede enemistarse con el dato o bueno, tratar de mejorarlo, administrarlo. Pero digo, ahí yo creo que tenemos un problema, y no sé si un problema en el mundo, pero en Argentina creo que un problema, creo que los europeos tienen otros problemas, los yanquis tienen otros problemas, ¿cierto? Porque sociedades grandes, o sea, con poblaciones grandes y con otro nivel de material, tienen otros quilombos, ¿cierto? Porque con mi mujer el otro día veíamos un noticiero alemán y claro, se asombraba porque el noticiero decía de que ahora, hace 20 días, que habían fallecido ahogados 2.000 inmigrantes en el Mediterráneo en lo que va del año. Entonces me dice, imagínate si hay 2.000 que han encontrado, andá ya lo que no encontraron, y yo le digo, bueno, imagínate lo que están en la costa tratando de cruzar y los que están llegando para cruzar, porque 2.000 cosas, digo que eso es un quilombo, es otro quilombo, no es nuestro quilombo, ¿cierto? Pero digo, en el caso nuestro, me parece que hay cierto acuerdo que hay que, en algún momento, las distintas, eh, las distintas estructuras que organizan la sociedad, como vos mencionabas, van a tener que ponerse de acuerdo y decir, estos son valores que hay que custodiarlos, no son de nadie. Es como, no sé, la educación en su momento habrá sido desde que nosotros la hemos recibido, ¿cierto? En mi caso siempre tuve educación pública, así que, pero evidentemente hubo un acuerdo en algún momento de eso. Bueno, digo, ahora tiene que haber acuerdos modernos, acuerdos de este siglo, si no, yo digo, me parece que es muy difícil porque es muy complejo, ¿cierto? Esto es lo que digo, es muy voluminoso, muy complejo. No te da no te da la vida, me parece, para resolverlo, digo, hablando corto, ¿sí? Como que no te da la diaria. Es como son tantos los quilombos y tan matizados. eh, Nada, una reflexión, digamos, Rafa. Y si querés cerrar, yo te pediría que vayamos Tenemos cerrando dos para. que han levantado la mano. A Ah, bueno, Guillermo bueno, y ahí vamos. César. Dale, Guillermo y dale, ahí no César lo y había después, visto. después digo algo, sí. Cortito Ah, nomás, nada, cortito. Simplemente me parece que la clase política en general, sin particularizar territorio ni ideología, ha tenido un propósito un poco distorsionado, ¿no? En su voluntad de gestionar. Me parece que ha gestionado deseos más que recursos. Y apelando un poco a Maslow, que, hablando de la jerarquía de las necesidades, en la medida que existan necesidades básicas como las fisiológicas, que representan las carencias, la necesidad de supervivencia, etc., no vamos a poder satisfacer otras necesidades que son las de en sí las de crecimiento, como las sociales, las de autorrealización o las de seguridad. Digo, me parece que lo que hemos sido testigos es de una equivocada visión en la gestión de las organizaciones en general, no solamente la gestión del Estado, ¿no? Muchas veces creo que los que la dirigen, de buena fe quizás, seguramente, los moviliza el deseo de una situación mucho mejor que de la que tienen, sin considerar de administrar correctamente lo que tienen. Y es allí donde hacen me parece, un indebido uso de los recursos y administración de los recursos. Es decir,
son acciones que tienden a realizar no a optimizar lo que tenemos, sino a precarizarlo. Nada, eso. Perdón la interrupción. No, gracias, Guillermo. César. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí. Y no, yo quería, más que todo, conozco a dónde estás trabajando, en la parte de San Miguel, y bueno, más que todo es una reflexión, como decía vos, de que esto no se resuelve con tecnología, ni con libros, ni nada de eso. En mi opinión, estos problemas hay que involucrarse con la gente que los tiene y de allí empezar a salir a soluciones. Los libros no nos dicen esto es bueno para esto y esto es bueno para esto otro, sino que la misma realidad social de cada sector, a donde están los problemas, y de ahí mismo tienen que partir las soluciones. Eh, Nosotros podemos hacer como tecnócratas que somos, ir y decir, bueno, esto dice tal y acá podemos sacar tal cosa, pero la gente no lo entiende así. Entonces, yo creo que es como decía Hegel en su libro, o sea, para saber entender la realidad social, no la podemos hacer desde afuera, sino entrando en la misma realidad social y compartir con los problemas con la gente y de allí sacar las soluciones. Creo que esa es mi opinión y creo que conozco el campo donde estás trabajando. Es muy complejo, es muy complejo. Malvinas Argentina, Gran Bur, José Cepaz, todas esas cosas. Y he visto personalmente lo que has comentado de que ¿qué incentivo tiene el joven de salir a trabajar si vendiendo 2 ravioles con eso le alcanza ya para subsistir toda una semana y comprarse una birra? Entonces, bueno, ¿cómo se puede atacar esto? Yo creo que tiene que haber una política fuerte del Estado y un compromiso social fuerte por parte del Estado en tratar de suplantar esta venta de ravioles, como se dice en la jerga, para crear valor en el joven y que pueda salir adelante. Eso es más que todo. Gracias, César. Sí, yo coincido en que hay una cuestión macro y otra micro, ¿no? Y en la micro está esto que estás señalando vos, de cómo una política pública finalmente tiene éxito, tiene que ver con que no se puede hacer contra la gente ni a pesar de la gente. Y se tiene que elaborar desde una mirada que contemple la mirada de aquellos que son, en el fondo son los protagonistas, que es el pueblo, ¿no? Y eso implica un ejercicio de poner la tecnología y toda la ciencia al servicio de eso, pero hay que, como un ejercicio, me parece, de las instituciones y de la política, y lo otro es que no puede ser solo desde la política en sí, ¿no? De las instituciones políticas, las instituciones sociales, las instituciones religiosas, tienen que participar, porque son finalmente quienes pueden ayudar a interpretar, a lubricar, a hacer que determinadas cosas lleguen. Cuando fue la pandemia, yo con esto voy terminando, ¿no? Nosotros organizamos una colecta que se llamó, acá en el Gran Buenos Aires, se llamó Seamos Uno, que juntó a las iglesias, a los empresarios y a otras organizaciones para llegar con 1 millón de cajas de comida a la gente más necesitada. Dimos 1.200.000 cajas de comida de entre marzo y octubre, entre abril y octubre del 2020. ¿Por qué fue posible eso? Porque estaban las iglesias. Así fue como llegaba la cosa a los lugares. Las iglesias, quiero decir, los evangélicos, la Federación de Iglesias Evangélicas, nosotros la Iglesia Católica, Cáritas, es decir, y cómo era la cosa. Los empresarios daban y ponían infraestructura y logística, y las iglesias eran los lugares de los vasos comunicantes donde se llegaba a los lugares, ¿no? Y la gente le llegaba, y llegaba el que necesitaba la caja esa que se había hecho con aportes de empresas y aportes de particulares.
Pero digo, en el fondo lo que digo como enseñanza de ese proceso es que a la resolución de un problema de hambre y de necesidad en ese momento histórico particular, no se podía hacer si alguien decía, bueno, vamos a dar 1 millón de cajas. Bueno, ¿cómo la repartís? ¿Cómo se llega? ¿Cuál es la posibilidad de llegar a los lugares que están necesitándolo? Bueno, tenés que tener quienes estén ahí y quienes son los que pueden ayudarte como aliados para que la situación tenga un desenlace que vos querés y no cualquier otra cosa, ¿no? Y que te pueda ayudar a resolver problemas y a resolver las dificultades que aparecen con los referentes barriales. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa. Y es cierto que lo decía Marlowe, lo decían los del grupo uruguayo No Te Va a Gustar, con hambre no se puede pensar. Hay una canción de No Te Va a Gustar que dice, con hambre no se puede pensar. La canción antigua. Termino, yo le agradezco un montón la invitación, termino con un texto que es de Ítalo Calvino, que es una convocatoria interesante a la esperanza, finalmente que hay que ir haciendo lo posible y en el lugar posible. Ítalo Calvino tiene un libro muy bonito que se llama Las ciudades invisibles. En Las ciudades invisibles él dice que, bueno, Marco Polo le va contando al Gran Khan las ciudades que ha ido visitando. Y bueno, van conversando por las tardes, donde él le va contando sus viajes y le cuenta de ciudades. Y en un momento él le dice que le va a hablar de la ciudad invisible, que es la ciudad a la que tiende su viaje. Y el otro le dice todas las veces, bueno, contame esa ciudad invisible. Y Marco Polo le va dando largas hasta que finalmente en el último capítulo le habla de la ciudad invisible. Y lo voy a leer y con eso voy a terminar. Dice, el Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas, visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoé, Armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai Khan a Marco, tú que exploras el entorno y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios? Marco Polo le responde, para llegar a estos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar una fecha de llegada. A veces basta un escorzo abierto en mitad de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no has de creer que se puede dejar de buscarla. Quizás mientras nosotros estamos hablando aquí, ella está aflorando desparramada dentro de los confines de tu imperio. Puedo rastrearle esa ciudad, pero de la manera en que te he dicho. El Gran Khan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones. La ciudad de Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave, New World. Y le dice, todo es inútil entonces, si el último fondeadero no puede ser sino la ciudad infernal, y allí en el fondo es donde en una espiral cada vez más estrecha nos sorbe a todos la corriente. A lo que Marco Polo le responde, el infierno de los vivos no es algo que está por venir, ya hay uno. Es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizajes continuos. Y es buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. De eso se trata, darle espacio a eso Bueno. que no es infierno. Bueno, gracias. Bueno, Rafa, gracias Vamos. a vos por este espacio de reflexión. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias Te por la damos- invitación a te ustedes. Bueno, Te damos las Muchísimas gracias, Rafael, gracias. gracias a todos y un aplauso a la distancia, digamos, para Rafael, por haber Gracias. participado. Les agradezco un montón. Gracias por la Bueno. invitación y gracias por este esfuerzo que hacen de pensar y repensar las cosas. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Abrazo grande. gracias. Chau, Hasta chau. Gracias. luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.